Aire saludable. Son las 2:38 de la tarde, amigas y amigos, y para nosotros es un placer siempre que hay temas relacionados con la aparición de virus y de virus además que puedan convertirse en una alerta internacional, como está ocurriendo con la Organización Mundial de la Salud y el MPOX, darle la bienvenida a la doctora viróloga, investigadora venezolana Flor Pujol, investigadora además del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas e integrante también de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Bienvenida, gracias por acompañarnos, doctora Pujol. Hola, Vanessa. Debo decir que es un gusto siempre hablar contigo, aunque lamentablemente son los virus que nos unen, ¿no? Estas epidemias virales que no terminan. Realmente, y parece, bueno, usted como viróloga obviamente tiene otra mirada sobre lo que está ocurriendo, pero no deja de ser alarmante para nosotros cuando vemos otra vez un virus, otra vez en un escenario internacional complejo. Primero empecemos con esto, doctora Pujol. ¿Es una amenaza para nuestro país, para la región? Es importante resaltar la diferencia entre la emergencia que decretó la OMS, sencillamente porque hay un número muy importante de casos de Mpox en África, en particular en la República Democrática del Congo. Es importante también recordar que este Mpox, que antes lo conocíamos como viruela símica, y por el carácter discriminatorio de ese nombre, en el mismo 2022-2023 la OMS y los virólogos cambiaron el nombre a la enfermedad, ahora se llama Mpox, causada por un poxvirus. En 2022, en julio de 2022, la OMS también decretó una emergencia internacional por una razón distinta, y era que era la primera vez que se exportaba de África a tantos países, más de 70 países, con casos de Mpox, y algunos los recordarán. Así que son dos emergencias en 2 años, sí, y un mes de diferencia, con características epidemiológicas distintas. Aquí no estamos hablando de pandemia. Esto no es como lo que ocurrió con la COVID-19. Sencillamente la OMS quiere que los países se preparen. ¿Se preparen cómo? Con vigilancia epidemiológica, con diagnóstico, con las herramientas moleculares que ya nos hemos acostumbrado para diagnosticar estos virus, para atender eventuales casos. Ya hay un caso en Suecia y en Tailandia confirmados que son procedentes de África, pues. Lo complicado del asunto es que la emergencia de 2022 todavía hay algunos casos, no como el gran pico que ocurrió en 2022, pero sigue habiendo casos de ese clado. Y aquí tenemos que hablar que son dos clados distintos. El de la emergencia de 2022 fue el clado de África Occidental, y el del 2024 es el clado de África Central, de la República Democrática del Congo. Y entonces, este clado 1, el actual 2024, está asociado, en general, estaba asociado a una tasa de letalidad más alta que el otro, o sea, es un virus más agresivo. Okay. Sin embargo, en las tasas de letalidad que se han visto en este momento no son tan altas como se pensaba en el pasado, y eso dentro de todo es una buena noticia. En este momento no hay un riesgo inminente para muchos países. Sencillamente la OMS decreta la emergencia internacional para que esto no se convierta en una epidemia de mayor magnitud. Cuando habla de que no hay un riesgo inminente, es que, por ejemplo, si pensamos en Venezuela, es que es difícil que la enfermedad se convierta en un problema para nosotros, ¿o es algo que puede ir cambiando en función del paso del tiempo, doctora Pujol? Bueno, eso, digamos, yo no podría dar aseveraciones, claro, en un sentido o en el otro. En este momento
no es un riesgo para el país. Y la vez pasada se tomaron medidas, precauciones en los aeropuertos, porque más que esto va a llegar, digamos, por algún vuelo, algún viaje internacional. Entonces, digamos, ahí es donde pueden países que no tengan contacto frecuente con África, por ejemplo, enfocarse para evitar pues la introducción de algún caso, pues. Y como hace 2 años el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel es el instituto de referencia para el diagnóstico molecular de esta enfermedad, es importante también los médicos, porque es una enfermedad que puede confundirse con la varicela, con la conocida lechina. Entonces es importante que los médicos estén preparados a diferenciar estas dos enfermedades para no abarrotar el diagnóstico si es que llegase a ocurrir algún caso. Y muy probablemente si empiezan a ocurrir supuestos casos en este momento van a ser casos de varicela, ¿no? Entonces hay que saber discriminar un poco la vigilancia epidemiológica, muy importante, y como dije, la OMS toma la acción para evitar una epidemia de mayor magnitud. Pero muchos países en este momento no están a riesgo en la región. De acuerdo. Conversamos con la doctora Flor Pujol, viróloga, investigadora además del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Estamos hablando de variantes, ¿sí, doctora Pujol? Porque cuando hablamos de clados nos quedamos como, ¿son variantes o es otra cosa? Sí, verdad. Disculpe. No se preocupe. Digamos, las variantes las conocimos con el SARS-CoV-2, ¿verdad? En este caso, estos son virus que son más viejos, tienen muchos años, mucho más años de evolución que lo que tiene el SARS-CoV-2 que surgió en 2019, ¿verdad? Entonces ya hablamos como de grupos, de linajes. Entonces está clado 1 y clado 2. Clado 1 es África Occidental, Centro África Central, y clado 2 África Occidental. Entonces, de hecho, estos dos brotes fue causado cada uno por un clado distinto. Es importante la parte molecular para saber, por ejemplo, hubo unos casos en Australia, pero esos casos son de ese repele de casos del año 2022, no es de este nuevo brote. Entonces, de ahí la importancia de hacer todo este seguimiento de epidemiología molecular para poder saber quién está ocasionando, si el primer brote o el segundo brote. Que están simultáneamente ocurriendo, ¿sí? Las dos, están circulando las dos. ¿Cuántas existen en total? Hay dos clados principales y dentro de cada clado después están los linajes, así que tenemos una variedad de virus. Siempre la importancia de la herramienta molecular, por eso, y nosotros en el IBIC siempre prestos a prestar apoyo al Instituto Nacional de Higiene para toda la parte de caracterización molecular, como se hizo con el primer brote. Cuando hablamos de virus, pareciera imposible pensar en que podemos detener su avance. Doctora Pujol, sí. Yo puedo decir, no va a entrar, y efectivamente eso es así. Sí, es realmente, y este azote que hemos tenido desde, bueno, antes de la pandemia, pero con la pandemia, pues, digamos, lo vivimos todos en carne propia, ¿no? Y recordemos, la COVID no ha terminado, de vez en cuando hay picos y brotes en diversos países, ¿no? Tenemos los brotes de Mpox. Tenemos la influenza aviar, que es otro tema que nunca hay que olvidar y que nos azotó la región desde el año 2021-2022. Y todo eso son epidemias de virus que se están solapando prácticamente en este momento. ¿Cuáles son las herramientas que tiene? La vigilancia epidemiológica, la vigilancia molecular y una otra muy importante, el concepto de una sola salud. Para que uno esté bien, todos tenemos que estar bien y tenemos que respetar nuestro ambiente. Las incursiones en
nuestros nichos salvajes son los que nos ponen en contacto con estos virus por salto de especie, lo que conocemos como zoonosis, que hacen que virus que están adaptados a infectar, por ejemplo, a pequeños roedores como el Mpox, el poxvirus causante del Mpox, de repente, por contacto con una ardillita, un niño, hay muchos casos de niños en este momento en Burundi y la República Democrática del Congo, tienen contacto y desarrollan las lesiones y luego entonces se puede transmitir de este primer contacto con animales a otros humanos. Y eso es lo que está ocurriendo más frecuentemente que lo que ocurría antes, porque estas son enfermedades que tienen muchos años circulando, ¿no? Y eventualmente afectando humanos. Lo que pasa que tanto el 2022 como ahorita en 2024, estos dos brotes han sido muy efectivos en diseminarse en la población humana. Sin embargo, perdona, no causar alarma. No estamos a las puertas de una nueva pandemia, ¿ok? Esto es importante recordarlo, perdón. Sí, no, importante recordarlo porque pues tendemos a pensar que las situaciones se parecen. Doctora Pujol, y le preguntamos sobre las medidas que se han anunciado por parte del Ejecutivo. ¿Es suficiente? ¿Usted piensa que habría que reforzar alguna más? Yo creo que en este momento se están la vigilancia de puerto. Yo creo el Instituto Nacional de Higiene tiene las herramientas para poder diagnosticar casos y sobre la marcha se irá adaptando según las necesidades. Ok. Le preguntamos también sobre los mecanismos de contagio, porque pareciera un poco confuso en algunos casos, doctora Pujol, si se transmite por aquí, si no se transmite por aquí. Al día de hoy, ¿qué sabemos? Bueno, digamos, el contacto cercano, digamos, roce de piel, etcétera, puede, si hay alguna lesión, favorecer la transmisión. Pero también hay transmisión aerosol. Y eso obviamente que complica mucho más el panorama. Y en tercer lugar, sábanas, toallas, ropa que haya estado en contacto de una persona, que sea de una persona infectada, si entra en contacto con otra persona, también puede transmitir. Básicamente esas son las vías de transmisión. Entonces, contacto de pieles, donde puede haber alguna lesión, aerosol y digamos todo lo que es ropa, telas, toallas, sábanas que hayan estado en contacto con una persona infectada. Entendemos que la más complicada de abordar es el aerosol, ¿sí? Siempre, porque es como una gripe. Sí, siempre es más complicado. La transmisión aerosol es prácticamente muy difícil, salvo con una mascarilla N95 todo el tiempo. Las recomendaciones para los casos de personas infectadas es aislamiento, y aquí el aislamiento es más prolongado que para SARS-CoV-2. Estamos hablando de 20 días, 30 días, hasta que desaparezcan las lesiones. Entonces, bueno, lo importante es no infectarse, evitar contactos, sobre todo si hay cualquier síntoma con la persona, evitar el contacto con personas que manifiesten algún tipo de síntomas y de lesiones. Ahora, eso nos coloca también en el diagnóstico. Bueno, usted hablaba de la importancia de que el personal de salud se prepare para evitar confusiones. ¿Cómo hacemos esta preparación pues a la carrera? Que entendemos que también este es el sentido de la OMS. Bueno, yo estoy en algunos chats de médicos y he visto que se comparte sobre todo fotos, y bueno, ahí está el buen ojo médico de poder diferenciar, por ejemplo, una lechina de esta nueva enfermedad. Muchos de nuestros médicos nunca han visto un Mpox, pero hay literatura, hay fotos, hay imágenes que pueden ayudar con eso. De todos modos, una lechina también es importante aislar al paciente. De acuerdo, es decir, es una medida que vale para todo. Hablábamos de la mascarilla pensando en la transmisión por aerosoles, por las gotitas de saliva.
¿Tiene sentido que sigamos usando la mascarilla? Estamos viendo otra vez a personas con mascarilla en el transporte público, doctora Pujol. Sí, yo pienso que la mascarilla, yo creo que lo hemos hablado en otras oportunidades, puede ser un acto de responsabilidad. Si yo tengo síntomas, y aquí ya obviamente no estamos hablando de monkeypox, sino más que todo de COVID o de cualquier enfermedad respiratoria, porque tenemos la influenza que nos viene a recordar a cada rato que también es una enfermedad importante, por dar otro ejemplo. Claro. Entonces, si tengo síntomas, puedo usar la mascarilla, eso es un acto de responsabilidad. Para evitar contagiar a otras personas. Pero más allá de eso, hay ciertas instituciones de salud que exigen el uso de mascarilla para evitar también, bueno, hay pacientes de cierta gravedad que no sería adecuado de que se infectaran además con una enfermedad respiratoria. Pues en el caso de MPOX, en este momento no hay ninguna necesidad de pensar en protegerse con mascarillas para esta Es decir, mascarilla infección. para MPOX no, en este momento al menos. En este momento, sí, ahí se verá posteriormente. Perfecto. ¿Algún otro mensaje que quiera compartir? Porque estos temas generalmente causan mucha alarma. Doctora Pujol, y como estamos hablando además, las imágenes que vemos sobre la enfermedad, digamos que no son lo más agradable, la gente se asusta de pensar, cónchale, Sí. yo no quiero tener esa enfermedad. Es decir, no es COVID-19, no es una enfermedad respiratoria. Sí, sí, yo creo que es muy importante este mensaje, definitivamente recordar que no estamos a la puerta de una nueva pandemia, que la declaratoria de la OMS sigue un protocolo para que los países se preparen desde el punto de vista de diagnóstico, porque bueno, justamente hay diferencias entre los clados, entonces hay que prepararse desde el punto de vista de diagnóstico molecular, hay que tomar medidas de vigilancia epidemiológica, pero para la población general, las medidas que ya hemos aprendido, pues cualquier síntoma, pues evitar contagiar. El acto de responsabilidad es el acto más efectivo. Sin duda alguna. Y no caer en alarma, porque no hay ninguna necesidad de sembrar alarma por esta situación. Muchísimas gracias, doctora Pujol. Seguiremos conversando de sus queridos virus. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre. Gracias a ustedes. 2:56 de la tarde, amigas y amigos, conversábamos con la doctora Flor Pujol, investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, y cuando hablamos de virus en nuestro país, sin duda es una de las voces de referencia, por eso siempre queremos consultarla cuando vemos situaciones como la que se está presentando ahora con el MPOX.